Bien, pues buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos a esta segunda parte en donde vamos a hablar sobre el delito de encubrimiento que puede tener el contador público inscrito cuando el informe de la situación fiscal del contribuyente no revele que ha tenido indicios el contribuyente de algún delito. Y pues para eso nos acompaña Paolo, el doctor Paolo César Pérez Cuevas, y el rector Carlos Soriano Cienfuegos, que nos acompaña también en esta ocasión para hablar un poco sobre el convenio que tenemos en la universidad y en la asociación y los beneficios que nos van a otorgar. Pues bueno, si comenzamos, maestro doctor César Paolo, sí, a donde nos comentes, ¿no? ¿Cómo se hace esta o cómo comienza la configuración del delito? Ya se presentó el dictamen de estados financieros y se fue tal como Dios quiso, ¿no? Se acabó. Pero sabemos que ahí pudiera haber un indicio que el contribuyente esté haciendo una elusión fiscal, una evasión fiscal, esté metiendo facturas de un EFEOS y se consideran delitos de defraudación fiscal. ¿Cómo comienza el proceso penal en el sentido fiscal del contador? Sí, claro, el artículo 92 del Código Fiscal de la Federación tiene un sistema que establece muy claramente que cuando exista un hecho con apariencia de delito, pues la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es la única facultada y se considera la única víctima para que se presente obviamente una querella, una denuncia o un acto equivalente, ¿no? El acto equivalente, por ejemplo, en la defraudación fiscal, pues es un dictamen técnico contable que establece ahí el quebranto patrimonial. Esa noticia del delito es la que detona el procedimiento penal. ¿Cómo se aplicaría este caso del contador encubridor? Primero tendrían que iniciar una investigación contra el contribuyente que cometió cierto delito de defraudación fiscal, etcétera, y derivado de eso, si hubiera dictaminación de estados financieros, entonces vendría la intervención del contador como encubridor de esa conducta delictiva. Por eso hay un cierto orden. No se podría determinar como primeramente que el contador fue encubridor de una conducta que todavía ni se determina que fue delito. Entonces, la primera antesala es la comisión de un hecho con apariencia de delito del contribuyente, ¿no? Y hace un momento mencionas que esto es muy interesante que lo distingamos desde ahora, porque el artículo 91A del Código Fiscal de la Federación establece infracciones relacionadas con la dictaminación de estados financieros, pero infracciones, incluso la suspensión por 3 años al contador en su tarea de contador. Y curiosamente, la misma redacción que está en el artículo 96 está en el 91A, solo hay una diferencia, que al contador en el 91A a nivel de infracción se le obliga a presentar la denuncia ante el Ministerio Público y en el 96 se le obliga a informar al SAT la posible comisión de un delito. Creo que hay que distinguirlo muy claramente con bisturí ahí, porque el 91A no sanciona delitos, sino infracciones a nivel de contador, pero ahí sí dice expresamente, si detecta la posible comisión de un delito y no denuncia acá ante el Ministerio Público. Y en el 96 dice, si no informa al SAT. Creo que hay un error en el 96. El 96 debió decir presentar la denuncia ante el Ministerio Público, porque esto quedó a nivel de una infracción. ¿Me explico? Es otro de los mitos que hay. Hace un ratito preguntábamos cuál sería la defensa, cómo inicia esto. Hay varios momentos procesales. El nuevo sistema de justicia penal tiene una investigación que se llama inicial y nosotros sabemos que o hay detenido o no hay detenido. Este delito difícilmente podrán encontrar a un contador en el estado financiero que establezca que no hay delito, si hay delito en flagrancia. Es decir, todas las conductas de contadores encubridores van a ser en un momento posterior a que al contribuyente ya se le detectó la comisión de un delito y vendrá después el encubrimiento. Entonces, ¿qué pasará? Que va a iniciar una investigación el Ministerio Público contra el contador y hay 4 formas de acabar con la investigación después de la denuncia, querella o el acto equivalente. Una de ellas se llama abstención de investigar. Cuando a mí el Ministerio Público me mande un citatorio
o al contador para que se presente a responder por este encubrimiento, desde la simple lectura de la denuncia o la querella, yo puedo establecer actos de defensa. ¿Por qué? Pedirle al Ministerio Público que se abstenga de investigar porque no hay delito por todos estos vicios que ya hemos venido mencionando. El Ministerio Público va a decir, obviamente, no, yo voy a seguir investigando. Ah, pero ahí entonces yo tengo derecho a generar una audiencia ante un juez de control para determinar si ese hecho es o no delito y después ir a un amparo directo. En su caso de que el juez de control dijera no, que siga la investigación, puede haber un delito. Antes de la audiencia inicial, ¿a eso te refieres? Antes, inicial. previo de la audiencia inicial. De hecho, todas estas audiencias todavía no inicia la jurisdicción, está en manos de un ministerio público. ¿En sede ministerial todavía? En sede ministerial yo puedo generar, conforme al 258 del Código Nacional, audiencias que las lleva un juez de control, pero no como juez de jurisdicción, sino como un juez de recursos que controla el Ministerio Público. Y esto es lo curioso. Como actos preparatorios, ¿podemos decir así? Podría ser una antesala ya iniciado el proceso, pero sí interviene un juez de control y tiene las facultades para decir, bien, como lo dice la defensa, este hecho no constituye delito porque hay un error de tipo, el contador no tiene conocimientos especiales, hay un vicio de constitucionalidad, se queda así. Pongamos un escenario que el juez de control dice, no, que se siga investigando, ahí podríamos la primera oportunidad de subir el primer acto de aplicación de esta norma en un amparo indirecto por esa materia y sostener todos esos vicios de constitucionalidad. Al tener, y aparte al pan directo, pedir pues el incidente de suspensión, ¿no? Para decir, oye, pero no se vaya a seguir el proceso, ¿no? Aquí todavía no hay como un riesgo porque está en investigación. Ese sería el primer momento. El segundo momento es cuando ya se cerró la carpeta de investigación y se va a judicializar el caso. Como no hay detenido, necesariamente el Ministerio Público tendrá que pedir una de las formas de conducción del imputado al proceso. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo lo voy a llevar a una audiencia inicial si no hay flagrancia? Orden de aprehensión, cita o comparecencia. Generalmente lo que hacen es, como no te apersonas a la investigación, orden de aprehensión. Esa es la oportunidad, cuando tienes algún indicio de que están investigando un contador, de promover un amparo contra la posible captura y defender el fondo del asunto y su constitucionalidad. Antes de que... Antes de la audiencia. Sí, para que los contadores sepan. No puedes presentar el amparo cuando ya estás dentro, detenido, porque pues ya no, eso es ante la posible detección de la persona o del contribuyente, ¿no? Porque pues si no vas y te presentas, pues ya vete sin cinturón y sin agujetas, ¿no? Pues ya para qué, ¿no? Así es. ¿No? Recientemente la primera sala de la Corte determinó que, por ejemplo, los abogados de un imputado no pueden apersonarse sin ninguna razón a una carpeta de investigación, sino que debe haber un acto de molestia. A veces te mandan un citatorio y ya es un acto de molestia, te puedes apersonar, conocer el asunto y estar monitoreando que ya pues, se puede judicializar la carpeta. Y son los momentos de estar cuidando con amparos la posible ejecución de una orden de aprehensión. Obviamente, como bien dices, antes de que se consume. Es el segundo momento de subir el tema a que lo revise un órgano de control constitucional. Digamos que ya te llevan a una audiencia. En esa audiencia te van a formular tu imputación, te van a hacer saber el cargo como contador, que no diste aviso. Después vendrá la decisión de una medida cautelar. Si tú decides que tu audiencia se vaya a 72 horas, ahí discutes una medida cautelar. Aquí se pone más interesante el tema. 72 o la amplias a 144, a 140, ¿no? Se pone interesante porque la audiencia se va a suspender y el juez tendrá que decidir si quedas libre o te vinculan. ¿O bajo qué medida cautelar? Sí. Aquí es muy importante decir que en el caso Sonpaxtle-Tecpile contra México, notificado a México en enero-febrero de este año, cambió todo el régimen de las medidas cautelares y sobre todo de la prisión preventiva oficiosa. La Corte estuvo mucho y muy en cuenta, y yo coincido mucho con la parte de que la vinculación a proceso no sea automática. Sí. Hay que hacer una valoración. No es que haya tenido la vocación de entrar al tema, sino por el caso Sonpaxtle-Tecpile los obligaron a verificar todo el régimen interno. En la Ciudad de México ya hay alguna tesis que da lineamientos a los jueces de que ya no hay prisión oficiosa en sentido automático. Sí. Y en el Estado de México también han dictado tesis de qué tienen que hacer los jueces. ¿Por qué digo esto? Porque este delito, tal vez por la política criminal fiscal que está detrás, te puedan decir, ok, no aparece en la lista de prisión oficiosa, pero te pongo la justificada porque no me diste aviso. Entonces, todo abogado que defienda a un contador debe estar consciente que a una audiencia inicial
tienes que ir con todo el bagaje para demostrar su arraigo familiar, domiciliario, laboral, para que le pongan una de las 21 medidas cautelares que permite el código antes de la prisión. Por eso se pone muy interesante, porque ya ni siquiera es la vinculación a proceso, sino que en la medida cautelar te juegas la libertad del contador. En los últimos 5 años nos ha pasado que tenemos que llevar a los penales de máxima seguridad a los contadores, ¿sabes? Por delitos que no te imaginas. Un cambio de domicilio que para el sistema de administración tributaria es una falsedad Así es. del RFC. Inducias, como dijeron ahí cuando fue Chayito Robles, que a lo mejor dijo que se podía haber ido a la fuga por el doble domicilio. Entonces ya fueron un proceso justificado, ¿no? Así es, entonces, por ejemplo, el delito del RFC pues es un dato falso, parecería un delito menor, pero a veces hay prisión justificada. Y en este delito habría que preguntarse varias cosas. Por ejemplo, la conducta es de omisión, de no informar. ¿Qué tanto tengo yo la posibilidad de actuar, que es un requisito en la omisión? Pues si no soy penalista, no sé qué es delito, no tengo posibilidad de actuar. Pero solo hasta que discutes los temas concretos en la audiencia vas a poder subir los temas de constitucionalidad. Contra la vinculación a proceso procede naturalmente apelación u optativamente un amparo indirecto por determinación de la primera sala de la Corte. A mí me gustaría conocer un poco de esas medidas cautelares, pero antes quisiera que nos hablara el doctor Carlos Soriano sobre nuestro convenio de colaboración que tenemos, la Asociación Mexicana de Contadores Públicos y su universidad. Gracias y buenos días, mi estimado amigo, el doctor Carlos, es el rector de esta universidad. Quisiera que nos platicaras, por favor, qué alcance tenemos en este convenio de colaboración y la facilidad que tienen los contadores, sobre todo aquí los asociados, de acercarte a tu universidad. ¿Por qué poder elegir esta universidad? Comencemos por el nombre y la ubicación en donde se encuentra tu universidad. Claro que sí. Muchas gracias, doctor, por la oportunidad de difundir nuestro convenio recientemente pues, firmado, suscrito entre nuestras instituciones. La universidad de la que estamos hablando, de la que soy rector, de la que me honro en ser rector, es el Centro de Estudios Superiores YUS Universidad, en pues, términos más sencillos, más acortados. Nuestras instalaciones están en Gabriel Mancera, casi esquina con Xola, en una pues, ubicación muy céntrica. Tenemos unas instalaciones pues, muy agradables, muy funcionales, y pues naturalmente estamos muy preocupados, muy interesados en construir una institución de excelencia académica, y es por eso que nuestro convenio con la Asociación Mexicana de Contadores y Contadoras ahora, pues viene a sumarse a la oferta educativa de una formación continua para las contadoras y los contadores. Yo soy abogado de profesión, estudié Derecho, quiero decir, y pues sé que nuestras amigas, las contadoras y los contadores, son muy estudiosos, son muy dedicados a su profesión, y es por ello que también pues ofrecemos para ellas y para ellos estas posibilidades de formación continua, concretamente a través de un doctorado en Derecho, y también del programa anterior sobre este mismo tema en el que estuvo el doctor Sinoé Reyes y con el maestro Paulo Pérez Cuevas, que pues se han tocado diversos aspectos de cumplimiento normativo, compliance, que se dice pues técnicamente, y también de responsabilidad de servidoras y servidores públicos vinculados a particulares. Lo digo porque pues nuestra institución no solamente pone a disposición de las contadoras y contadores, de tus asociados y también naturalmente el público interesado, nuestro doctorado en Derecho, sino también dos especialidades, una en cumplimiento normativo y otra en responsabilidad de servidores públicos vinculados a particulares. Todos nuestros programas tienen además, naturalmente, el reconocimiento de validez oficial de estudios, el famoso REVOE, expedido por la Secretaría de Educación Pública, de manera que pues, son estudios con los que se adquiere pues, un grado, el grado sea de especialista o el grado de doctor o doctor en Derecho. Y también vale mucho la pena decir que como núcleo instruccional, como metodología y como valor y propuesta diferenciadora de nuestra institución, pues se ha optado por la incorporación
del método del caso, un método en el que el participante es protagonista de su propia educación. Nos alejamos del modelo de pues masterclasses y de pues conferencias magistrales y nos centramos en un conocimiento proactivo, en la construcción de un verdadero proceso de enseñanza-aprendizaje centrado en el alumno, en la alumna, en el caso de los doctorandos o de los especialistas. Y pues hace muy interesante la discusión, nos lo hacía ver el maestro Pérez Cuevas y en el programa pasado el doctor Sinue Reyes, pues las cuestiones de derecho y también seguramente, no lo sé porque no soy contador, pero seguramente la contaduría, pues también exigen valoraciones, toma de decisiones, actos prudenciales y todas estas cosas pues se ven fortalecidas y se ven potenciadas precisamente a través de esta metodología. El convenio también, pues me gustaría destacar dentro de sus aspectos, pues prevé naturalmente no solamente la agilización de los trámites de inscripción y de pues matriculación de todas las y los interesados, sino también naturalmente pues la posibilidad de obtener descuentos en el pago de las colegiaturas y también la posibilidad de la obtención de becas, según lo exige también la Secretaría de Educación Pública, de manera que pues nos parece una oferta sólida y que nos dará mucho gusto que sea pues al máximo aprovechada por todas y por todos. Muchas gracias. Sí, seguramente a nuestros socios y gente que nos visita por medio de Facebook y de las redes sociales estarán muy interesados en acudir a tu universidad. Y aquí en los teléfonos en su pantalla aparecen los datos del doctor Carlos Soriano, en donde ustedes lo pueden contactar, pero de todos modos quisiera que nos dieras un teléfono de contacto, un correo electrónico, para que nuestra audiencia también conozcan. También ahí están apareciendo los números de teléfono y el correo electrónico, en donde ustedes pueden tener el primer contacto con el doctor Carlos, por favor, Sí, y que puedan tener mayor información cuando comienzan las clases, ¿no? Y exactamente, pues la parte de pagos, creo que es uno de los aspectos importantes, pero lo que yo más recalco es sobre la parte académica y el claustro de profesores que tiene esta universidad. Nosotros como contadores necesitamos actualizarnos, pero creo que lo más importante ahorita es la calidad académica, porque pues ya ahorita después de la pandemia han surgido institutos y por donde quiera, ¿no? Podemos decir que te puedan dar una licenciatura, un posgrado, pero yo lo que digo es que gente como de la que trabaja aquí, claustro de profesores, creo son de primer nivel. Entonces, ¿nos dices tus datos, Sí, claro por favor? sí, con mucho gusto. Pues soy Carlos Soriano, estoy a sus órdenes. Y pues los teléfonos de contacto es un conmutador con muchas líneas, es el 55 5207 5555, 55 5207 5555 es el teléfono de nuestra institución, de JUS Universidad. Y pues estoy también a la orden en el correo electrónico como mi nombre, Carlos Soriano, csoriano, arroba, jusuniversidad.mx o también csoriano, arroba, Centro de Estudios Superiores JUS, abreviado CESJUS, Centro de Estudios Superiores JUS, CESJUS.edu.mx. Estoy a la orden y pues será un gusto atender sus inquietudes, su interés y también recomendar el programa mejor pues para cada una y para cada uno de los interesados, decíamos de especialidades y doctorados y pues tenemos esta oferta académica que ponemos a su disposición. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes, sobre todo de elegir a la Asociación Mexicana de Contadores Públicos en esta alianza que vamos a tener con ustedes. Y seguramente un servidor también estará por allá tomando este tipo de cátedras y sobre todo sobre la técnica que tienen de la teoría del caso y aquí con el maestro Paolo, que seguramente va a ser
de mucha ayuda porque lo conozco, fue también mi catedrático, mi maestro allá en la barra de abogados. Bueno, doctor Paolo, que nos continúes acerca sobre esta parte procesal de las medidas cautelares que tiene el juez para determinar, ¿no?, qué medidas puede tener. ¿Cuál sería el criterio para elegir de las 15 que hay, no sé si son 15, antes de la vinculación a proceso? Claro. ¿Es delito grave? Ok, qué bueno que lo mencionas porque en el sistema judicial penal que entró en vigor en toda la República en 2018, ya no existe la noción de delitos graves, solo delitos de alto impacto que se les llama delitos de prisión preventiva oficiosa o justificada, ¿no? ¿En el 168? ¿Sí es? ¿O 137? 167 empiezan en relación al 19 de la Constitución. Ajá. Hay todo un catálogo ahí. De hecho, para materia fiscal, contadores, abogados, tenemos que tener presente que en el 2021, en la reforma fiscal, se quiso poner en esa lista de prisión preventiva oficiosa la defraudación fiscal, el contrabando y los delitos del 113 bis. Afortunadamente, un año después, la primera sala de la Corte, en la acción de inconstitucionalidad 130-2019, declara inconstitucional que estos 3 delitos fiscales pudieran ser de prisión preventiva oficiosa y de delincuencia organizada. Creo que... Perdón que te turba. En el 2018, el Código Nacional de Procedimientos Penales, en este artículo no estaba ahí la defraudación fiscal. No estaba. No, de hecho, la última reforma a la Constitución en delitos de prisión preventiva fue la de hidrocarburos y otras reformas más, armas de fuego, eso, pero fue hasta el 21 justamente. Y como ya se les había pasado el tiempo, lo que hicieron fue que en las leyes secundarias pusieron a estos delitos como de prisión preventiva oficiosa sin haber hecho la reforma constitucional. Entonces la Corte en la acción de inconstitucionalidad dice, pues no hay contenido constitucional, las leyes secundarias no pueden regularlo y echó abajo esta reforma. ¿Por qué lo digo? Porque en medidas cautelares hay una política a veces de los jueces ya en las audiencias iniciales al imponer las medidas cautelares. Si el Ministerio Público dice tiene 2 domicilios, lo que mencionabas hace un ratito, pues hay peligro de que se sustraiga la acción de la justicia. No, ya no. Con el caso Sonpaxtle-Tecpile, ahora hay que pasar una serie de varios requisitos, que la medida cautelar sea proporcional, adecuable, razonable, que no se puede justificar con fines político-criminales. O sea, no puedes decir es que así es de estricto el derecho fiscal y el contador debe ayudar, eso ya no es suficiente. No debe ser la medida cautelar como anticipación de una pena. Y además, todo juez debe razonar 13 medidas cautelares anteriores, ¿por qué no son suficientes para garantizar la presencia del imputado al proceso, que no entorpecerá el proceso y que no molestará a víctimas? Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta porque para la defensa de un contador en este delito, te puedes encontrar a un juez que por política criminal diga, le pongo la prisión justificada y el contador se puede quedar sujeto al procedimiento. Ahorita hemos visto algunas conductas de algunos fiscales de algunos estados por delitos que en apariencia eran menores y están en prisión justificada. Y tendrías al contador detenido llevando todo el procedimiento penal. Por eso es importante tener presente estos elementos. En la prisión justificada, pero ¿por qué? ¿Por la parte del dictamen o por una revisión que tuvo el contribuyente y agarraron al contador que maneja la fiel e encargado por contrato o por subordinación? ¿En qué casos? La prisión justificada procedería cuando tú no puedes demostrar un arraigo domiciliario, por ejemplo, un arraigo laboral, y si no tienes esas condiciones, pero generalmente se hacen en abstracto. O sea, el Ministerio Público dice, no, pues el contador no reportó los estados financieros, es peligroso que se quede detenido, pero no tiene prueba suficiente. El tema es que como todo se vive en una audiencia inicial donde se toma una decisión en vivo, que no puedes anticipar si tú no vas preparado con información de que estás ubicado, tienes un domicilio, trabajas, familia, podrías correr el riesgo en la defensa de un contador de si no tienes todos esos elementos que le pongan la justificada. Hay otras medidas, la presentación periódica, que deposites tu pasaporte, que te comprometas a no entorpecer el procedimiento, a no molestar testigos. ¿Un aparato de rastreo? Claro, también en estos, que no creo que para este delito procediera, pero sí es uno de los mecanismos también, un localizador. Dispositivo, ¿no? Sí, sí, pero además aquí lo curioso es que la ley dice, ok, que le pongan un dispositivo, pero ¿quién lo paga? Y a veces no hay, ¿no? Entonces, todo un tema de instrumentación también en la realidad que tenemos que ver.
Entonces hay otras medidas cautelares. El tema es a veces la política en los jueces también. ¿Qué están decidiendo? Porque este es un delito nuevo y tal vez por ahí venga una línea de que aquí para que los contadores sepan que deben contribuir con la autoridad hacendaria, que reciban los primeros golpes y que vean que es de prisión justificada para que todos los demás vean que tienen que reportar. Regreso a mi pregunta. ¿Es por dictamen o es por motivo de actos de fiscalización que le tuvieron al contribuyente en los casos que nos estás mencionando, que estuviste defendiendo o conoces? Sí, es por defraudación fiscal, delitos contra el Registro Federal de Contribuyentes y del 113 bis, que es con lo de facturas. La venta de facturas. Recordemos que el 42 del Código Fiscal te lleva a la defraudación fiscal cuando le das efectos fiscales a facturas y el 69B te lleva al 113 bis. Uno es de resultado formal y la defraudación fiscal de resultado material. Entonces son los dos escenarios que he tenido a los contadores que además están como apoderados legales, sacaron la firma electrónica, son los que expidieron las facturas. Por eso es que aparecen como primeros responsables de esas conductas que hemos tenido que llevar a los penales. Lo más básico, un cambio de domicilio, ¿no? Y que no te localizaron. Nosotros podemos distinguir con mucha claridad. Una cosa es no localizado y otra cosa es un dato falso. Para efectos de este delito tienen por equivalencia un domicilio no localizado a un dato falso. Por eso no hay que minimizar estas conductas, ¿verdad? Nosotros ahorita en abstracto hacemos el análisis de que por aquí el contador no tiene conocimiento del delito, está mal ubicado el delito y tiene varios vicios. El tema es hasta qué momento la Corte lo va a decidir ya en un procedimiento, ¿verdad? Ya cuando un contador haya ido a la experiencia judicial frente al juez a tener que responder con toda la carga que amerita la sede penal. Fíjate que alguna vez entrevisté a Carlos Romero y a Santiago Nieto sobre todo, y yo le preguntaba, oye, yo como contador público, que trabajo como subordinado en la empresa, ¿hasta qué riesgo incurro yo si el contribuyente o mi patrón me dice, mira, hay que pagar 50,000 pesos o 500,000? Y le dicen al contador, mira, yo no tengo, a ver qué le haces, tú entera tanto. Aunque hoy es un poco difícil porque ya hay muchos datos precargados, ¿vale? ¿Hasta qué punto me pudieran ejercer la acción penal yo que tengo la subordinación? Porque creo que el 96, último párrafo, habla de contratos, porque es lo que comentaba. Pero saber tu opinión. Sí, es una pregunta sumamente interesante y te agradezco que la hagas porque, a ver, las reglas fiscales son distintas a las reglas penales. Para que un subordinado pueda ser penalmente responsable está el 95 del Código Fiscal de la Federación, que o bien te tiene como autor material, autor intelectual, coautor. Por ejemplo, ahí tendría que demostrar la Fiscalía que tiene datos de prueba que ustedes se pusieron de acuerdo para realizar esa conducta. Y te voy a decir algo, en todos los procesos penales que llevamos, solo lleva la Fiscalía información financiera, contable, pero no tiene un dato de prueba que diga, yo vi al contador que se puso de acuerdo con él para facturar de esa manera. Ahí es donde se caen en sede penal los procedimientos penales. Pero ojo, te está pasando otra cosa, que a veces delitos fiscales, ¿cuál es la fórmula de la Fiscalía? Hacerlo lavado de dinero y delincuencia organizada, donde las reglas cambian y entonces está sometido a prisión oficiosa, en sentido de la Constitución, y a reglas que no te imaginabas, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque se ahorran el impuesto y lo inyectan y lo meten dentro del mismo sistema financiero, y entonces, ok, ya te subsumes en el 108, en el 400 bis del Código Federal Penal, como el lavado de dinero, y ahí es donde ya entra la WIC. Oye. Tenemos muchos clientes de esa manera que tú lo ves y el inicio del procedimiento de la naturaleza es un delito fiscal. El artículo 3.10 de la Convención de Viena sobre tráfico de estupefacientes dice claramente que ningún delito fiscal puede ser lavado de dinero. Pero ojo, la práctica de 10 años para acá en delitos fiscales es convertirlos con datos de prueba, delincuencia organizada y lavado de dinero para brincarte todo esto que no vas a poder justificar en un delito fiscal. Pero mientras estás detenido, trabadas tus cuentas y todo un bloqueo diferente. Sí, como mencionabas en el 115, ¿no? Así es. Y que sí fue declarado inconstitucional porque no hay el derecho de audiencia, ¿no? Derecho de audiencia, invasión de competencias del Ministerio Público. Oye, ¿y cómo fue que me bloqueaste sin haberme avisado? Nada más llegaste hoy y ya no pude sacar dinero, ¿no? Aunque ya fue declarado inconstitucional y por eso también la ley Nieto la
han postergado y por eso nunca ha salido, ¿no? Pues por eso, ¿no? Y fíjate que ahora pasa lo curioso, en esos temas que mencionas ya se había ganado jurisprudencialmente todo un terreno de que en la suspensión de amparo te dejan con efectos restitutorios las cuentas bancarias bloqueadas que dispongas del dinero. Pues ahora hay otros contracriterios que dicen que si hay información de autoridad internacional, puede ser que no te concedan la suspensión. ¿Y qué pasa en la práctica? En la realidad, la UIF dice, deposité información en el secreto del juzgado, que es de una investigación internacional contra ti, que me impide darte la suspensión. Pero el abogado no tiene acceso a esa información. Es que las 40 recomendaciones de la GAFI, pues ahí se mencionan que hubiera bloqueo de cuentas cuando hay un exhorto internacional. Un exhorto internacional, yo le llamo, ¿no? Sí, aunque dice orden de autoridad internacional, y pues son específicas, ¿no? Si es el Departamento del Tesoro, puede ser, pero si es la DEA que está investigando apenas, no puede ser la justificación. Pero en la práctica, en lo real, no te dejan ver la información. Entonces va siendo una política que también hay que detectar. Toda la parte que podamos nosotros descubrir de lo que estamos platicando es una dimensión, pero en la realidad y en las audiencias es una dimensión completamente diferente. Por eso es muy importante que tengamos estas charlas, porque a veces nadie te lo dice, o al contador, pues usted saca las firmas y dictamina estados financieros. Cuidado, puede ir ante un juez penal en un penal de máxima seguridad hoy y no puede evadir esa cita porque hoy te encuentran donde estés o te bloquean. Entonces, es un bagaje muy importante tener esa cobertura para los contadores. Es muy importante. Si yo presento la querella al Ministerio Público por delito de defraudación fiscal, ¿es posible que en sede ministerial o ya en el proceso, en la primera etapa inicial, la brinquen y la cambien? ¿Sabes qué? No es delito de defraudación fiscal, me voy por lavado de dinero. Hay un sistema que se llama reclasificación del delito, que puede hacer un juez de control al dictar la vinculación a proceso, y ha existido toda la vida. Incluso se puede reclasificar el delito después de la audiencia de juicio hasta el alegato de clausura. Se desahogan todas las pruebas y detectamos que hay un delito diferente. Okay. ¿En la etapa intermedia te refieres o la inicial? De hecho, desde la audiencia inicial, en la vinculación el juez puede cambiar el delito. ¿Cuántas veces? Pero ¿uno nada más o dos? ¿Cuántas? Ese es el primer momento, pero ojo, no puedes variar los hechos. Okay. Solo el nomen juris que ha dicho la Corte, o sea, el nombre del delito. Okay. Esa es una primera etapa en vinculación. Otra es hasta la audiencia de juicio, antes de que se cierren el alegato de clausura, ya que desahogaste las pruebas. Es otro momento. Otro momento que luego hacen es en amparo directo, que el tribunal colegiado dice, no era el delito que ustedes dicen, repongo el procedimiento y que en la audiencia de juicio se discute este delito. A ver, Pablo, yo también quiero dar una solución porque ya nos espantaste, claro, ¿no? Pero, o sea, oye, ¿sabes qué? Pues sí, yo sé que sí hubo defraudación porque la mayoría de casos, los del 69B, te puedo decir, 97% son culpables. No pudieron justificar o aportar pruebas. El 3% yo lo he estado siguiendo, que son los que pudieron ya dar los elementos, ¿no? Llegas hasta el 97 y yo ya sé que estoy casi a una línea para que me lleven al oscuro. ¿En qué momento? Yo digo, ¿sabes qué? Voy a reparar el daño. Voy a reparar el daño. Y aquí, a mí, comentarles algo. Yo sé que en la universidad que ustedes vienen, manejan sobre esta parte de lo del caso, ¿cómo se llama? Teoría del caso, la teoría del caso. Tienen este procedimiento, tienen aulas que nosotros como contadores podamos ver este tipo de audiencias, porque esto es ya lo nuevo. Desde el 2018, de acuerdo a la Constitución, esto cambió. Pasamos de un proceso penal inquisitorio, no, a un acusatorio al inquisitorio, ¿no? No, inquisitorio acusatorio. Sí, nuestra metodología del caso permite estas dinámicas con todos los participantes y creo que también vale la pena insistir en que, por ejemplo, hablando del doctorado en Derecho, quizás se podría preguntar, bueno, y para un contador, para una contadora, ¿qué interés podría tener? Bueno, creo que vale mucho la pena también decir que hay una primera etapa, un núcleo básico de nuestro doctorado en Derecho, que es de una sólida formación jurídica, y tenemos una fase terminal con líneas de investigación para el desarrollo de las tesis de grado,
que estoy seguro que serían de mucho interés para las contadoras y los contadores. Podrían desarrollar una línea de investigación acorde naturalmente a sus intereses académicos y profesionales. Me refiero específicamente pues a la vinculación de la contabilidad, la contaduría con el derecho fiscal, con los temas que nos está exponiendo el maestro Pérez Cuevas, delitos pues fiscales, de encubrimientos de contadores, como es este programa. Y creo que sería muy interesante el desarrollo de esas tesis, de esos trabajos de grado, precisamente a partir del desarrollo de estas líneas de investigación acordes con pues la experiencia y el interés profesional de las contadoras y los contadores. Todo eso se va potenciando y se va fortaleciendo a lo largo de pues, los distintos semestres. Son 6 semestres de nuestro doctorado, y particularmente por la metodología del caso en la que comentábamos. Hay una centralidad de la participación de los estudiantes para pues ser los protagonistas del proceso enseñanza-aprendizaje. Muy bien. Por último, regresamos con esta parte que estábamos comentando, ¿no? Si continúas, por favor. Sí, con todo gusto. Fíjate que tocas uno de los temas más trascendentes del sistema acusatorio penal. ¿Por qué? La motivación que tuvo esta reforma constitucional es que la minoría de procedimientos llegaran a juicio, o sea, que fue una cantidad mínima para que un tribunal de enjuiciamiento tuviera un enfoque en asuntos realmente relevantes, no por decir que los otros no son relevantes, sino cierto tipo de delitos. ¿Por qué? Porque estableció todo un mecanismo de salidas alternativas de solución al conflicto. Y en materia fiscal, por increíble que parezca, hemos resuelto asuntos con acuerdo reparatorio con Hacienda, por ejemplo, en delitos de registro federal de contribuyentes por domicilio falso, llegando a un acuerdo con Hacienda de pues, hacer una visita, de que el domicilio sí existe, alinearlo, y se acabó. Es un delito de resultado formal, y con eso, en un acuerdo reparatorio, que una audiencia durada de 12 a 15 minutos por mucho, se extinguió la acción penal. Entonces, aquí hay algo importante que decir que tiene este vicio, este delito de encubrimiento de contadores. Está en el 96 del Código Fiscal de la Federación, pero la regla para saber si el delito es de querella, de denuncia o de acto equivalente, el artículo 92 empieza a clasificar los delitos a partir del 102. ¿Qué quiere decir? Que queda fuera el 96 y no sé si es por querella o por denuncia. Hay una regla básica que dice que si el legislador no dijo expresamente que es querella, entonces por denuncia. ¿Qué pasaría si me vinculan a proceso? ¿Podría tener una salida alterna? Claro que sí, una suspensión condicional del proceso. No, pues no vuelvo a hacer esta conducta. En un escenario ya lo más trágico posible, con una serie de condiciones cumplidas, se extinguiría la acción penal. Pero por otro lado, la conducta del contador que encubre un delito, la pregunta ¿es de resultado formal o material? Si es de resultado formal, bastaría solo con comprometerte a no volver a hacerlo, pero si fuera de resultado material, tendrías que pagar la contribución, el impuesto de... O sea, son dos cosas, ¿no? El delito de evasión fiscal se paga con dos cosas. Se paga reparando el daño con las contribuciones omitidas, recargos, actualización y la multa. Y además, puedes ser declarado vinculado a proceso, ya sea justificada o no, como sea, ¿no? Con medida o no, ajá. Entonces ahí tendrías que pagar con cárcel o pagar con una medida, ¿no? Como estás diciendo. Sí, aquí hay que distinguir que el contribuyente tendría que pagar por el delito y el resultado material. El contador es resultado formal, porque no dio aviso. Entonces, los requisitos para acceder a una salida alterna serían menores. Como el RFC que estabas diciendo, ¿no? También hay lo que se llama procedimiento abreviado, que si tú aceptas ser juzgado con los datos de prueba que tiene la fiscalía, se te reduce la pena, que sería un escenario que no queremos nunca en un procedimiento. Pero también hay otras 3 salidas alternas. La Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución al Conflicto señala la Junta Restaurativa, que sería para delitos fiscales, la conciliación y la inmediación. Y aquí mucha gente a veces estos temas no se conocen porque si no estás ahí en la práctica, en los juicios, no vienen los códigos como tal, ¿no? Yo puedo estar en una audiencia con un juez de control e informarle que con Hacienda, que es el asesor jurídico de la víctima, sus abogados y la fiscalía, que estamos llegando a un acuerdo de reparación del daño y que suspenda el procedimiento por 30 días, solicito una derivación de esa carpeta a unidades que forman parte de las Fiscalías Generales de la República para llegar a un acuerdo con Hacienda
y con Fiscalía. Entonces nos sientan en una sede que no es jurisdiccional a pactar cómo se va a reparar ese daño y que nos otorguen ya sea el perdón, la salida alterna y se extingue la acción penal. Entonces estos simuladores a veces son necesarios llevarlos a cabo, ¿no? En la teoría del caso, todo muy importante, con método ¿no? del caso, ponerle el caso al contador, usted es apoderado, hizo estas conductas, ¿qué haría? Y vea cómo se simula aquí una audiencia para que vea, porque es diferente que te digan, oye, puedes ir a un penal a que ya te citen en el Altiplano, en Puente Grande, en los de máxima seguridad por un delito de estos, sí, porque es federal. Entonces, hay una pregunta ahí que luego surge, ¿no? Sobre todo gente, contadores que no están muy involucrados en esta parte. ¿Existe la facilidad para salir, eso le llaman viejo fianza, o una caución que diga, bueno, sí, lo cometí, pero pues ahí pago una lana, ¿no? Y ya salgo? desapareció el sistema de la libertad provisional bajo caución. Bueno, era mal llamada bajo caución, era libertad provisional, porque tú podías garantizar con caución, que era el billete de depósito, fianza, hipoteca, prenda. En realidad era libertad provisional. Mucha gente le decía bajo caución. O a veces llegabas a las 10 de la noche al juzgado, era libertad, y depositabas el dinero en efectivo. No, ahora por eso cambió el sistema de medidas cautelares, entre las cuales sí te pueden imponer una garantía. Eso sí, nos tocó en un delito de fraude que eran varios millones, y el juez dice, te lo voy a poner en libertad, pero dame una garantía económica de tanto porcentaje, de una tercera parte del monto, no te pongo todo, una tercera parte, además que firme y deposite el pasaporte. Las medidas cautelares pueden combinarse también. Ya no es necesariamente bajo fianza, sino es una garantía, que está muy interesante. Sí. Otra de las cosas que no debemos dejar de decir es que la filosofía también de los delitos fiscales es la recaudación. Entonces siempre hay mecanismos en el Código Fiscal que aunque parecen enérgicos, las penas, etcétera, siempre te dan la alternativa de paga y se acabó el asunto. Entonces también es una salida. Aquí el delito de encubrimiento de contadores no es de resultado material y no tendrías por qué pagar económicamente. Pero también sabemos que en reparación del daño puede haber muchas cosas. Comprometerte a tomar un curso de delitos fiscales como contador, como garantía de reparación del daño, de no volver a repetir lo que pasó, o una disculpa pública, no sé. Hay muchos mecanismos, no necesariamente económicos. Está muy interesante el tema. Apenas se van a ir decantando estos temas porque es un delito muy nuevo, ¿no? No, y aparte también se violan derechos fundamentales, ¿no? Exacto. Hay un concurso, de hecho, entre el secreto, esto va a ser maravilloso cuando lo resuelvan, el secreto profesional frente a la obligación de denunciar. Y aquí hay dos tesis nada más aisladas sobre el tema. Una que decía, la mera ausencia o la omisión de denunciar no te lleva a un delito. Pero recientemente en 2019 salió otra tesis que reestructura esta, es un delito de encubrimiento en militares que no denuncian un delito del que tuvieron conocimiento y dicen, no, sí, por su deber jurídico especial de actuar, debieron presentar la denuncia. No se le vaya a ocurrir a alguien tomar esta tesis como criterio orientador para los contadores encubridores, que es todo lo que existe hasta ahora. Pero yo digo que hay muchos temas muy importantes aquí. Aparte que nuestro sistema penal cambió. Desde el 2008, lo que yo comentaba, ¿no? Que todos eran culpables, hasta que la autoridad demostraba lo contrario, o hasta donde quisiera, ¿no? O la otra es que todos somos inocentes, ya como tienen nuestros derechos fundamentales en la Convención de Costa Rica, ¿no? Había que revisar también todo eso. Hay que decirlo, esto también, fíjate que es muy interesante que menciones esto y que quede, no como preocupación, sino más bien para ocuparnos en el análisis, porque fíjate que la mayoría de jueces en el nuevo sistema de justicia penal interpretan esto del hecho con apariencia de delito. La primera sala de la Corte ha dicho incluso que no necesita hacer un análisis exhaustivo de los elementos del delito, sino que basta que el juez casi los respire y te vincule a proceso. Pero el 316 del Código Nacional, que pone las reglas para dictar vinculación a proceso, dice que el juez se debe cerciorar que no existe acreditada una causa de exclusión del delito. En el delito de encubrimiento de contadores, que me exige que tenga conocimiento de que hay un delito, hay un error de tipo. Porque ¿cómo un contador va a saber determinar delitos? Claro. Entonces sería una causa de exclusión que habría que subir para que no te vinculen a proceso, naturalmente. Este estándar de prueba de datos de prueba es muy como un comodín. Cuando un juez dice, pues con eso respirado te vinculo y seguimos el procedimiento. Hay jueces que dicen, no, pues se ve aquí que el contador cómo va a ser responsable. Pero no hay una regla general. Cada juez es diferente, depende con el que te toque en vivo.
Claro. Pues ya nos dejas más tranquilos porque te conocemos, ¿no? Pero de todos modos tenemos que seguirnos capacitando y sobre todo con esta universidad que estamos ya y celebramos el convenio. Pues bueno, yo les agradezco a todos que hayan venido aquí a la Asociación Mexicana de Contadores Públicos a platicarnos sobre este tema que es muy interesante, sobre el delito de encubrimiento que tiene el contador público inscrito. Muchísimas gracias, Dios los bendice y nos vemos en nuestro siguiente programa. Muchas gracias, hasta luego.